¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro video después de muchísimo tiempo en que el trabajo no me ha dejado ser feliz, tener tiempo libre para subir algunas cosas que quisiera. Eh, pero bueno, en estos días creo que voy a estar subiendo algunas cuantas cosillas más. Por lo pronto traemos este poema que según mis fuentes vino en el examen de la Unison que se aplicó en esta misma semana. Estoy subiendo el video. Muchos de ustedes lo conocerán, muchos no. No sé si alguien lo reconozca de alguna otra aplicación de Exani del año pasado o de este mismo año. Pero bueno, vamos a hablar del poema. Vamos a leerlo como siempre, pero en esta ocasión vamos a hablar un poco de las cosas en las que tengo que fijarme para que mi lectura sea más efectiva. Ya hemos hablado en un video de qué tengo que considerar en un poema para leerlo y comprenderlo lo mejor posible. Y quiero hacer énfasis en dos cosas que siempre digo que son, número uno, que nunca te van a preguntar nada sobre las partes más incomprensibles de un poema, porque hay partes que sí pueden ser incomprensibles para todos o digamos, mejor dicho, muy difíciles de entender para mucha gente. No incomprensibles en general, porque de alguna manera tendrá que haber de entenderlos, pero sí muy difíciles de comprender, porque para empezar, para eso existe la crítica literaria, para explicar algunas cuestiones en algunos textos, para hablar de qué estaba hablando un autor, para relacionarlo en algunos momentos quizá con el contexto histórico y social, con otros poemas de su misma obra, con otro poema de otro poeta. Es así como funciona. En este caso, el poema me parece un poquillo complicado. No creo que sea el poema más complicado que ha venido en Exani. Si me preguntan cuál creo que sea el poema más complicado, yo pensaría que Hojas de Ébano es el más difícil, porque creo que es al que menos le podemos extraer el sentido de algunas partes, al grado que, como les mencioné en ese video de Hojas de Ébano precisamente, hay estudios sobre qué significa la palabra tahuashando, pero en este caso tenemos este poema de Rosario Castellanos, en el que lo primero que quiero destacar es el título. El título es Parábola de la Inconstante. Creo recordar que en otro texto hemos tenido la palabra parábola. No sé si lo estoy imaginando o no, necesitaría recordarlo entre todos los que hemos visto. Pero una parábola es una especie de historia metafórica o de alegoría que elaboramos para, digamos, eh, pues hablar de algo. Como por ejemplo, estoy seguro que en algún momento puse este ejemplo de lo del granito de mostaza, ¿no? Que es una parábola famosa de Jesús, que usaba para explicar cómo la palabra de Dios cae como una semilla en diferentes tipos de suelo y no en todos los suelos es igual de fértil. Habrá algunos tipos de suelo donde, digamos, retoñe con mayor fuerza, con mayor, un suelo más fértil, punto. Esa es una especie de, esa es una parábola, básicamente es una historia que funciona como metáfora o como alegoría de otra cosa, para explicar algo. Aquí no me parece que haya como tal una especie de historia, sino simplemente una especie de metáfora o de alegoría para hablar, y aquí está la palabra clave, de la inconstancia. Es decir, de la inconstancia que se podría entender quizá como inconsistencia o como ambivalencia en el sentido de, como lo vamos a ver, de una persona, una voz poética, femenina quizá, que habla de cómo en algunos momentos de su vida ha sido de una manera y en otros momentos de su vida ha sido de otra manera, que en general es algo que todos podemos entender, porque no somos siempre de la misma manera, a veces somos los más valientes y otras veces somos los más miedosos, algunas veces somos los más responsables y otras veces somos los más flojos de repente, ¿no? En algunos casos, digamos que somos muy decididos y en otros casos somos los más indecisos. Yo soy ese de la vida, ¿ok? Eso es lo que hay que ver con la inconstancia. A grandes rasgos, en muchos momentos del poema, lo que la voz poética nos está diciendo es que en algunos momentos fui de una manera y en otros momentos fui de otra manera. Todo lo contrario. Y al final de su vida sigue siendo así. No como si nunca se hubiera decidido hacer de una manera, sino simplemente porque siempre somos de maneras distintas. Vamos a hacer una lectura rápida
del poema completo. Como saben, siempre hay que leer completo un poema. Y luego vamos a volver sobre algunas partes clave para entenderlo mejor, ¿va? Ahora, tenemos aquí la parábola, de la inconstante. Dice, antes, cuando me hablaba de mí misma, decía, si yo soy lo que soy, y dejo que en mi cuerpo, que en mis años suceda ese proceso que la semilla le permite al árbol y a la piedra a la estatua. Perdón, volvemos a empezar. Antes, cuando me hablaba de mí misma, decía, si yo soy lo que soy y dejo que en mi cuerpo, que en mis años suceda ese proceso, que la semilla le permite al árbol y la piedra a la estatua, seré la plenitud. ¿Y acaso era verdad? Una verdad. Pero ay, amanecí dócil como la hiedra, a asirme a una pared como el enamorado se hace del otro con sus juramentos. Y luego yo esparcía a mi alrededor, erguida en solidez de roble, la rumorosa soledad, la sombra hospitalaria y daba al caminante, a su cuchillo agudo de memoria, el testimonio fiel de mi corteza. Mi actitud era a veces el reposo y otras el arrebato, la gracia o el furor, siempre los dos contrarios, prontos a aniquilarse y a emerger de las ruinas del vencido. Cada hora suplantaba a alguno, cada hora me iba de algún mesón desmantelado en el que no encontré ni una mala bujía y en el que no me fue posible dejar nada. Usurpaba los nombres, me coronaba de ellos para arrojar después, lejos de mí, el despojo. Heme aquí, ya al final, y todavía no sé qué cara le daré a la muerte. Sorry por el error del principio, pero no voy a editar esto solo por ese tropezón. En fin, X. Ahora, hay algunas partes que pueden llamar más nuestra atención. Y cuando algunas partes llaman más nuestra atención porque no las entendemos, nos quedamos pensándolas. Y eso puede distraer el resto de nuestra lectura. En este caso, quiero hacer énfasis en tres estrofas, creo que son. La primera, antes, cuando fui de un modo, pero amanecí de otro. Segundo, en esta estrofa que me parece eh, la que mejor resume el contenido de todo el texto, ¿sí? Porque habla de esta misma oposición de temperamentos, de carácter dentro de la misma persona, que es la voz poética. Y por último, la última estrofa, que es donde nuevamente estamos hablando de como todavía no soy, o no sé cómo ser, ¿no? No sé cómo soy. Primero, porque ahí está presente esto que estábamos diciendo. Segundo, hay un par de metáforas, por así llamarles, bueno, por ejemplo, esta estrofa donde la voz poética se identifica con un roble, porque a lo mejor algunos está pensando en que esto lo que está plasmando es la imagen de un roble en cuya corteza alguien, un caminante, graba, así como los corazoncitos de Lupita, José Luis y ese tipo de cosas, graba algo en la corteza. Ahorita vemos qué onda con eso. Y aquí habla de cómo un temperamento reemplaza a otro cada minuto y a cada segundo, como si fuera una persona que se va de algún lugar en el que no encontró, no sé a qué se refiere precisamente. Una mala bujía, por cierto, no es una bujía como de carro, una bujía puede ser una vela, que probablemente de ahí es de donde viene el nombre de la bujía del carro, ¿no? Que finalmente la bujía suelta la chispa para que se, digamos, incendie, que haga la combustión el carro que necesita para andar, pero no se refiere a una mala bujía de una bujía de carro. Es decir, me iba de algún mesón, de alguna posada, de algún pues sí, me parece mejor la palabra posada. Un mesón es como un lugar donde hospedarse y comer, ¿sí? De algún mesón desmantelado en el que no encontré ni una mala vela, pensémoslo así, y en el que no me fue posible dejar nada. No encontré nada para mí, no encontré nada que dejar de mí. No tiene demasiado caso rascarle, ¿ok? Eh, pero básicamente, como podemos ver si volvemos al título, es que estamos volviendo sobre el tema de la inconstancia. Ser de una manera y al mismo tiempo ser lo contrario. Repito, esto
es algo que creo que todos nos podemos identificar con ello porque todos tendemos a representar valores contrarios. Todos tenemos una cualidad, pero a veces también tenemos la cualidad contraria. O digámoslo así, pues a veces tenemos una virtud, pero a veces también tenemos el defecto, que es lo contrario de esa virtud, ¿no? Entonces, vamos, si quieren, en una segunda vuelta parte por parte. Antes, cuando me hablaba de mí misma, es decir, yo para mí, decía, si yo soy lo que soy y dejo que en mi cuerpo y que en mis años suceda ese proceso, que la semilla le permite al árbol y la piedra a la estatua, seré la plenitud. Es decir, ese proceso que la semilla le permite al árbol, es el proceso del crecimiento, del desarrollo, lo que le permite, digamos, el tiempo a la estatua, bueno, no es nada más el tiempo, sino es, digamos, la mano de un artesano, de un escultor, lo que le permite es tomar forma, es como su glow up, ¿no? De semilla a árbol, de simple piedra a estatua. Por eso lo que dice la estrofa es, si le permito el tiempo que haga esto conmigo, seré la plenitud, es decir, seré plena. Como ustedes que en este momento que quizás están estudiando para su examen, están con toda la decisión y dispuestos a ser el mejor X profesionista, no me digan que médico, pero está bien, de la vida, ¿sí? ¿Y acaso es verdad? Pero esa es una verdad de muchas verdades que son posibles, ¿sí? Porque no somos una sola cosa siempre. Y es verdad que somos decididos al mismo tiempo que somos indecisos. Es verdad que somos valientes para algunas cosas y cobardones para otras. Es verdad que somos honestos para esto, pero para estas cosas tal vez no tanto, ¿sí? Todo es verdad. Una cosa no tiene por qué negar a la otra, ¿sí? Ahora, pero, aquí viene el contraste. Ay, amanecí, no amanecí decidida, amanecí dócil, blandita, maleable, no tan recia ni tan decidida. Como la hiedra, la palabra asir, que creo que también la he mencionado en algún otro video, no estoy seguro, pero bueno, asir es sujetar algo. En este momento yo estoy haciendo el vaso. Lo que está diciendo es básicamente la hiedra que se sujeta a la pared, como los enamorados se sujetan el uno al otro. Es decir, soy blandita y necesitada de sujetarme de algo, de alguien. Como todo lo podemos ser, ¿no? A veces somos las fucking máquinas de estudio, a veces somos un cachorrito que necesita que lo apachen. Y está bien, a eso se refiere. Y luego yo esparcía a mi alrededor, erguida en solidez de roble, es decir, ahora sí, después de esta necesidad y de esta blandura, nuevamente soy este roble poderoso que da sombra y que es tan firme que le permite al caminante que escarbe en la corteza y escriba algo, ¿sí? Es decir, pensé que yo era de este modo, y sí, sí era verdad, pero esa es una versión de la verdad, porque en realidad amanecí blandita, y luego ya otra vez volví a ser súper firme y poderosa y a dar sombra, siguiendo la misma metáfora del roble, ¿no? Insisto en que esta estrofa me parece que es la que mejor resume todo. Mi actitud era a veces el reposo, la calma, la tranquilidad, el sosiego, y otras el arrebato, la locura, la energía. eh, Tú sabes, cuando te pones en modo demonio de Tasmania, que no sé si todavía estamos seguros, bueno, no importa. No sé si ubican el TAS o no ubican el TAS, ya no sé qué ubica la chaviza. X, ustedes me entienden. Cuando estás en modo máquina, en modo furia, en modo chambeador, no sé. La gracia o el furor, ¿sí? La gracia no en el sentido de chistes, sino la gracia en el sentido de, no sé, la gracia puede ser la iluminación divina, la gracia puede ser cierto encanto personal versus la furia, creo que vamos por ahí, ¿no? La gracia de una persona que tiene gracia, encanto versus el furor, no importa, el punto es que son opuestos, ¿ok? Siempre los dos contrarios prontos a aniquilarse y a emerger de las ruinas del vencido. Siempre uno poniéndose por encima del otro, a veces ganando este, a veces ganando aquel. ¿Sí?
Cada hora suplantaba a alguno, es decir, habla de un cambio constante de uno contra el otro y del uno contra el otro y del uno contra el otro y los dos ganando uno o ganando otro y yo yéndome de un lado al otro porque no encontré esto ni encontré nada para mí. Insisto, estos dos versos creo que son en general los únicos que me causan como algo de confusión, pero no nublan la comprensión completa que tengo del poema. ¿Cuántas veces he leído este poema? No sé, como tres con esta, cuatro, como cuatro con esta. Nada más, no sé. No sé si hay alguna investigación al respecto, no sé si hay alguna entrevista donde el autor, no importa. Recuerden eso, el contexto te puede ayudar, sí, ¿por qué no? Saber algunas cosas, pero en general cuando tú llegas a hacer tu examen, lo que importa es lo que tienes aquí. Y las preguntas que te van a hacer son preguntas que se pueden responder a partir de lo que sí puedes entender del texto. Por lo que no debería preocuparnos esa parte que no entendemos. Y bueno, usurpaba los nombres, me coronaba de ellos para arrejar después lejos de mí el despojo. Que sigue, de alguna manera continúa esta otra metáfora de arriba de cómo una versión de mí lucha y mata o vence a la otra y viceversa, ¿no? Hasta que al final de mi vida todavía no sé qué cara le daré a la muerte. No sé si voy a ser valiente ante la muerte, no sé si voy a ser cobarde ante la muerte, no sé si voy a ser estoica, ¿sí? En el reposo, como dice la estrofa de más arriba, o en el arrebato, cualquiera de las dos, porque somos ambas cosas son verdad. Eso es lo que hay en este poema, ¿ok? Ahora, voy a estar subiendo algunos videitos más, quizá en estos días, espero, no prometo nada, pero voy a procurar que sí. Sí, yo creo que sí. Eh, Gracias por ver, gracias a quienes siempre comentan, a quienes dan su like, a quienes han compartido eh, estos videos. Yo sé que no le he puesto tanto empeño ni tanto tiempo porque créanme que no lo tengo, pero se los agradezco muchísimo. Espero que les sea de utilidad y siempre son bien recibidas las sugerencias. Los veo luego, los TQM. Bye bye.